próxima exposición está a cargo de Andrea Caselli. Ella es médica veterinaria, graduada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, con estudios posteriores relacionados a la biología, ecología y a la educación para la conservación. Trabaja en el área de recursos naturales y sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y en didácticas de ciencias naturales de la Facultad de Ciencias Humanas, ambas de la UNICEN. En su línea de investigación analiza la contaminación por plomo cinegético en la provincia de Santa Fe, su impacto en niños, niñas expuestas y el rol directo e indirecto de los actores comunitarios involucrados en la problemática. Le doy la palabra. Bien. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, un poco el título de mi trabajo es como una escalera, ¿no? Donde desde la perspectiva de una salud y con un interés primario en los humedales, empezamos a ver si el plomo presente en los ambientes acuáticos y humedales de la provincia de Santa Fe estaba en cantidades importantes, derivado de las actividades cinegéticas que es la caza, y a su vez si había alguna manera cautelosa de evaluar la exposición del plomo en niñas y niños, sin llegar a meternos en la cuantificación del daño o en decir qué tipo de daño están haciendo a la salud, porque lo intentamos con psicólogos y es una cosa compleja por la multicausalidad de factores que hay en esa zona, y después haciendo uso de herramientas que venimos trabajando hace bastantes años en el programa de conservación comunitaria del territorio, nombre científico, el nombre común es Custodios del Territorio, ver si las personas con las que venimos trabajando en un intercambio de saberes podrían llegar a incidir positivamente en el territorio, tanto en nuestro interés, que es la contaminación de plomo, como en los intereses de ellos y en los intereses múltiples que dicta el ambiente, ¿no? Así que bueno, mis tres directores son el doctor Martín Santiago, la doctora Ana Silva, que nos aporta toda la mirada antropológica, y el doctor Rubén Quintana, que es experto en humedales. Y Martín ya sabe. En este Power, hecho sin tanto tiempo, cometí todos los abusos que siempre les digo a mis estudiantes que no hagan, que es mucho texto, poca imagen, y elegí como 3, y una es esa porque realmente es una de las imágenes más fuertes que tengo de toda la experiencia en esta investigación, que es que hay un montón de niñitos que conocen los patos de esta manera. Y eso es una cosa muy fuerte, ¿no? O sea, siempre me encanta poner patos y cosas muy alegres, pero hay momentos donde se va profundizando la investigación y uno dice, bueno, de alguna manera las conciencias de los cazadores, que deben tener su costado positivo, hace que entregando todas esas piezas de caza estén más tranquilos, y lo hacen depositándolo en las plazas de las villas o de las colonias, y también en los patios de la gente, que van a retirar esa fuente de alimento que muchas veces es la única proteína que tienen. Así que, empezando por eso, es un trabajo complicado para comprender qué es lo que uno va a hacer. Yo fui muy contenta como veterinaria tratando de ver cómo iba a estar relacionándome de nuevo con la salud de la fauna silvestre, y terminé tratando de aprender un montón de cuestiones que jamás pensé, que es trabajar mucho con la gente. Bueno, esas fechas es cuando empecé, cuando se aprobó el plan de formación y después el plan de tesis, los créditos, y a partir de octubre del año pasado tuve un cambio de agenda drástico, que por ahí ya saben, entonces toda esta segunda parte sí están algunas, pero corté las presentaciones, así que bueno, ojalá ya se vaya completando. Estaba animado como para que no parezca tanta palabra, pero igual es mucho. No, de todos modos puse las citas completas, me costó un poco elegir qué compartir, porque hay un montón. Martín me dijo que tenía 20 segundos para esta diapo, entonces voy a tratar de contarles que de alguna manera ejemplifica los bloques o los capítulos de mi tesis. Por un lado, este primero tiene que ver con el ambiente, y esto de lo que era folclórico en la provincia, decir, bueno, hay muchos perdigones, ¿cuántos perdigones? ¿Cómo podemos hacer para cuantificar qué cantidad de municiones se van tirando, aunque sea en un año? Este capítulo me llevó a mí cerca de un año, y terminé haciendo una presentación en el Comité de Anticorrupción, porque no podía acceder a los datos oficiales, por más que la normativa, por más que se diga que sí tenemos acceso público a la información, eso no es así. Yo tenía datos del 2007, de una cantidad de cazadores que se anotaban, pero no podía saber cuántos. Entonces, bueno, mediando un montón de gestiones, empezamos a tener información
por un lado de los registros públicos y por el otro lado con una serie de cuestionarios a la población interesada en la casa. Entonces elegí esos 3 trabajos por lo siguiente. El primero ni menciona al plomo cinegético, pero sí menciona los costos de la biorremediación o de la remediación. En el caso de la biorremediación no lo aborda demasiado, pero sí la remediación, que es sacar una capa de suelo de fábricas, patios, lugares donde está el plomo y poner una capa sin plomo. Y a la vez, como es una revisión, buscan trabajos donde tratan de ver si la salud de los niños o la concentración de plomo en sangre varía con esa restauración del ambiente. Y los montos en pequeños espacios van de $2.000 a $10.000. Y solo un trabajo que tiene 1.000 y pico de chicos involucrados tienen algún cambio. Y lo puse porque digo, bueno, eso es un trabajo bastante, digamos, de análisis urbano, de poder levantar con una pala un área y poner tierra sin plomo. ¿Qué hacemos cuando estamos hablando de millones de hectáreas y de más de 35 años de depósito de plomo? Entonces, bueno, me interesó mucho, igual que este segundo, que hace también una revisión de reportes, y ya sí aparece el tema del plomo cinegético, pero de 400 y pico de trabajos aparecen 8. Y aparece como una revisión solamente de Estados Unidos, y un dato que me pareció increíble es que Estados Unidos está invirtiendo en 12 años más o menos en 1,5 millones de toneladas de municiones. O sea, compra, y el segundo uso del plomo en Estados Unidos es para la caza. Y retengamos ese dato para el final cuando yo les comparta algunos resultados preliminares, como por ejemplo que el 80% de los cazadores registrados son de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿dónde va ese plomo que compran? En parte para acá. Y el tercer trabajo me interesó mucho también porque dice, también es muy increíble el abordaje, porque habla de la complejidad, de los sistemas complejos que nos cuesta tanto entender, ¿no? Y es experimental. Pone distintas aguas de distintos humedales, de río, de un humedal con mucha planta, con mucha raíz, y un agua aséptica, y trata de ver qué pasa con el plomo. Cuando hay mucha materia orgánica, si se forman las sales biodisponibles, si no, cuando hay poca y cuando hay cero. Y de nuevo, es como que estos dos miran el gran sistema macro y este el micro. Y todo eso habla, cuando uno ve esto, como dice este segundo trabajo, que es muchísimo más fácil invertir en sustituir el plomo que en estar viendo lo micro y lo macro que se sabe hace muchísimos años. Hay reportes del 40 y ya se sabe que es un problema. Entonces, perdón, me seca la boca. De hecho, uno de ellos dice efectivamente que el plomo es uno de los 10 productos químicos más peligrosos del mundo y que más millones de dólares acarrea. Bueno, estos dos tienen que ver, son trabajos muy clásicos. Este insiste con que no hay que investigar más. Esta persona sí dice que hay que seguir investigando porque hace un análisis de los países de bajos recursos. Y dicen, los países de bajos recursos ni se menciona que el plomo es un problema. Y si se menciona, no es tanto el asociado a la caza ni a la alimentación. Sin embargo, es uno de los plomos que en este momento la Organización Mundial de la Salud dice que es uno de los más importantes. Entonces, bueno, hay un juego ahí de opiniones, y este tiene que ver con mi capítulo relacionado a los niños, a la presencia de plomo en niños, y este último, que tiene ese dibujito más de comunidad salvando el planeta, tiene que ver con las intervenciones que con el equipo nuestro de custodios venimos haciendo desde el 2010 para profesionalizar a las personas en el territorio, y ahora tratar de medir si eso que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, mediano o mal. Y este grupo de investigadores de Córdoba tienen dos cosas muy interesantes. Primero, que hablan de una ciudadanía despierta, activa, y que esa ciudadanía despierta y activa tiene una relación con la política directa y puede generar cambios por las presiones concienzudas, no por cualquier tipo de presión. Y lo otro interesante es que dicen algo que es muy notable, que es cuando ellos trabajan con estudiantes directamente, como investigadores. Y cuando termina la intervención de ellos, termina el estímulo. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros deseamos trabajar con los formadores, con los docentes, con las maestras, en el caso de que nos podamos retirar rápidamente y que ellos queden formados para que el estímulo y la motivación no termine.
Y otra de las cosas interesantes que ellos lograron es detectar que cuando los trabajos se hacen en el campo, por ejemplo, salidas a campo para ver la biodiversidad o huertas agroecológicas, los chicos tienen una motivación muy superior, y esas son las bases del programa nuestro, tratar de que las aulas sean abiertas y no que estemos con el power encerrados todo el tiempo. Bueno, no tengo ni una animación, Martín. Yo me dijiste pocas palabras, lo quería hacer venir de a poco, pero está todo junto. Bueno, innovación para nosotros lo tiene porque uno mira las cosas comportamentalizadas, ¿no? Y he venido trabajando mucho con patos y con el ambiente, y que ahora escalemos a ver la salud pública bajo el enfoque de una salud, me ayuda muchísimo a que sirva lo que hicimos, pero a la vez a seguir comprometidos todos con hacer el círculo completo, ¿no? La relevancia, pensaba que tiene que ver con continuar, con no soltar el hueso, y con poder seguir en una provincia en la que trabajamos desde el 2009, y esos vínculos que se van formando, bueno, ahí vi que hay un montón de las personas con las que trabajo conectadas, son posibles porque no solo yo, sino que un montón de personas seguimos, y me parece que esa es la posibilidad de que sigamos traccionando la regulación, tanto de la casa como la sustitución del plomo. Después, ¿qué saberes esperamos? Además de muchos que vienen sucediendo sin que lo esperáramos, es que se sepa, aunque sea, como decíamos, que podamos tener un número cuidadoso, diciendo que hay una extrapolación conservadora que tenemos que hacer, pero un número anual que nos permita pensar qué pasa en una de las 9 provincias de Argentina donde se están derramando toneladas de plomo. También si pasa o no a los niños, y por supuesto ver qué podemos hacer nosotros como sociedad para tratar de aportar algo. Bueno, yo sostengo esos colorcitos pensando que nos van a servir, pero la primera hipótesis, color humedal, tiene que ver con esto que decíamos: si la cantidad de plomo depositada en una temporada de caza en Santa Fe, estimada, como decía, por los registros oficiales y también por entrevistas y encuestas a las personas relacionadas a la actividad cinegética, superan las cantidades admisibles. Ahí cambiamos un montón las palabras, porque por otro lado nos decíamos, bueno, lo que está regulado no está regulado, lo que está legislado no está legislado. Entonces hay que ver las trazas que habría en un ecosistema original de plomo y qué cantidades se inyectan para ver si son admisibles y si entre todos entendemos que es admisible. La hipótesis 2 tiene que ver con si esos disturbios, que en general se perciben como una oportunidad económica, están generando un riesgo concreto para la salud de la población, y esta hipótesis surge porque es bastante más sensible el tema de ver un niño contaminado que un pato contaminado, entonces creemos que eso puede traccionar el interés de los gobiernos. Y la hipótesis 3 tiene que ver con si las actividades educativas que venimos desarrollando en Custodios, en el programa de conservación comunitaria del territorio, son capaces de proveer esas competencias, además de que todos salgamos contentos en que damos cursos y talleres, para que a través de una diplomatura y de un trayecto formativo que es virtual, se puedan mitigar indirectamente a través de los actores locales las amenazas, tanto de los humedales como de otros intereses comunitarios o regionales. Y bueno, dentro de esas 3 hipótesis se pueden englobar en una pregunta un poquito compleja, que es siempre desde el enfoque de una salud, ¿qué evidencias hay de la presencia del plomo en los humedales, o sea, en el ambiente, en las niñas y en los niños, y en qué medida un programa universitario de formación de formadores puede incidir positivamente para mitigar el problema y otros asociados? Bueno, los objetivos, los 2 primeros, están muy fundidos y tienen que ver con tratar de caracterizar la actividad cinegética que no está descrita. Es como, por ejemplo, yo hasta que empecé a ver los datos pensaba que eran los franceses. O sea, en Santa Fe todo el mundo dice, bueno, los franceses, y cuando empezamos a analizar los datos resulta que el 80%, por lo menos de ese año, era estadounidenses, y los franceses son muy pocos, y hay un poco de italianos y demás, pero también ver qué pasa con la caza, a qué lugares van, cuáles son los departamentos donde más se inyecta plomo, se hace caza, cuántos días van,
Y bueno, a partir de estos datos que ya están todos recabados, vamos a ver al final alguna estimación de resultados preliminares. Y después, ya viéndolo más en mapas, tratar de que eso nos sirva para determinar ese depósito que se ha hecho en el año 2018 y extrapolar, sabiendo que hay registros oficiales que se caza desde el año 88, ver qué estaría pasando solamente con los cazadores que se registran oficialmente, aún sabiendo que hay otro montón que no se registra, aún sabiendo que está la caza nacional, que no está en una temporada, sino durante todo el año. Entonces mezclamos los datos de la información pública con los datos recabados regionalmente por los informantes locales. La segunda hipótesis tiene como objetivo, repitiendo, ver si los niños, sobre todo de familias carenciadas, pero lo que fuimos viendo es que también hay otras familias que por costumbre o por tradición hacen que sus niños consuman plomo, es relevante y cuál es esa cantidad. Lo que estamos viendo es que nosotros pensábamos que era algo relictual de algunos barrios y está extendido mucho más allá de lo que creíamos. Entonces hay que analizar ese consumo y tenemos dos partes ahí como objetivo. Por un lado ver plomo en sangre, como vamos a ver ahora en actividades, y por el otro lado ver las entrevistas a las mamás, sobre todo a las mamás de familia, para ver qué otro tipo de información podemos sacar, además de la que es cualitativa, además de la cuanti, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, y la otra tiene que ver con evaluar al programa, como decíamos, tratando de ver si este programa, que tiene una modalidad de intervención, digamos, de abajo para arriba, no es que viene la orden, sino que vamos creciendo todos en la comunicación, en el flujo de saberes de ellos a nosotros, de nosotros a ellos, tiene realmente un efecto que nosotros podemos medir como que sigue, como que no es que hacemos un gasto, hacemos una diplomatura, vamos, todos nos quedamos contentos y después no sucede nada. Entonces tratar de ver eso, no solamente para ver el éxito en el territorio o en las personas de la intervención, sino para mejorar el programa, es decir, bueno, en esto está mal, esto habría que cambiarlo, esto habría que agregarlo, y que nos permita escalarlo y ver si es repetible para otras condiciones semejantes. Entonces, bueno, los objetivos, que también iban a salir, esto iba a salir de a poco, pero bueno. Ah, vos pusiste el PDF capaz, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, lo que les decía, no vamos a repetir mucho, pero esto fue caro en tiempo, las gestiones para obtener los datos oficiales, después la operativización de todas esas variables, porque eran fotos. Un día dijeron, bueno, entra hoy porque cambia el gobierno, entonces entra y saca las fotos. Entonces entré, sacamos las fotos a todos los cuadernos que había, después había que entender las fotos, la letra, con ayuda de las compañeras también pasando información, y tener esos datos. Bueno, cambió el gobierno, yo salí ahí con el cuadernito y por lo menos tengo los datos, pero realmente eso parece un chiste, pero es muy difícil. Y después por el otro lado, con el equipo, con los chicos, con 5 de nosotros hicimos un curso de este software para el uso de colecta de datos complementarios a referentes locales. Eso fue genial, porque nos ayudó a, de nuevo, a que no sea folclórico la cantidad de tiros que tiran, los lugares donde cazan, qué pasa con los cazadores, los relatos, bueno. Así que eso está concluido por suerte, y ahora estamos en el análisis de esa información, toda esta también concluida, y en realizando mapas de amenaza, con los promedios de tiro que vamos teniendo, cuando dicen que es 1000 tiros por día, 400 tiros por día, entonces ver mapas de amenaza muy conservadores con un mínimo, con los que están permitidos, que sabemos que son muchos más, medios y altos. Bueno, también está, este objetivo está medio alcanzado ya. Está en proceso, pero bastante adelantado, el que tiene que ver con las extracciones. Ayelén también está ahí en línea y ha sido una persona clave, junto con Lupe y con, ahora vamos a ver la cantidad de personas que han trabajado para sostener este objetivo aún en pandemia. Y fue también, un poco como decía Adri, yo veía que todas sus dificultades eran muy parecidas a las nuestras. También ha sido difícil encontrar los lugares de extracción dentro de San Javier, en las colonias, tratar de que el hospital en una zona de cazadores se prenda al proyecto, los centros de salud también, y bueno, y conseguir también que el Hospital de Niños y la Comisión Nacional de Energía Atómica nos pueda hacer las determinaciones.
de alta calidad, digamos, para contrastar con sitios oficiales que van a ser muy importantes a la hora de compartir los resultados, los hallazgos con los gobiernos locales, ¿no? Así que todo eso está concluido y nos falta ahora el análisis final de los resultados, que ya empezamos con dos grupos de estadísticos que manejan salud pública, tanto en el Hospital de Niños como en otro grupo de ecólogos, y tratando de que esos equipos combinen y podamos hacer un análisis conjunto. Así que bueno, la devolución a la comunidad también está pendiente, pero también en gran parte ese objetivo está alcanzado, por suerte. Y bueno, también está en etapa final el objetivo 3, por suerte también pudimos dictar la diplomatura, el trayecto formativo virtual, se hicieron talleres participativos para, con la gente, hacer las preguntas de las entrevistas, ¿no? Eso lo hicimos con Melina, que fuimos a Santa Fe y íbamos con unas preguntas de entrevistas bárbaras, y resulta que cuando las hacíamos, algunos se enojaban, otros no querían, otros querían otras preguntas, y eso lleva un tiempo, pero es genial, porque no vamos así caídos del catre con una cantidad de preguntas que se nos antojan, sino que no solo las testeamos con los expertos, sino con la gente que va a ser entrevistada. Ese taller participativo nos ayudó un montón, después vino la pandemia, y entonces todo el diseño tuvo que ir cambiando. Por suerte Ana Silva, mi directora, es excelente, nos ayudó un montón, nos respaldó muchísimo, y bueno, un montón de gente contribuyó para que se pudiera incluso, yo creo, mejorar el planteo inicial, porque como podíamos por Meet, empezamos a agregar un montón de preguntas más y de formulario, así que está bárbaro. Y ahora con Meli, con Tuti, con Silvia, bueno, estamos analizando, íbamos a hacer 5 entrevistas, terminamos haciendo 25 por Meet, y después 25 más presenciales, gracias a Lupe y un montón de gente que ayudó, a Tami, o sea, con mucha gente local involucrada. Y ahora estamos ahí, en esa parte final de lo que creemos que va a ser un artículo bastante jugoso, de la parte quali, que yo ni la conocía, ni la comprendía, y ahora me encanta. Bueno, esto también aparecía poco, y esto estaba nubladito, cosa que no queríamos, no lo viéramos, pero acá hay siempre mucha discusión. Yo creo que, por ejemplo, cuando trabajamos en el hospital, somos bien multi, porque lo que sabe el pediatra no lo voy a saber nunca, y él es el que está ocupado de eso, el asistente social, el médico, el bioquímico. Hay una suma de disciplinas, no nos tocamos demasiado porque respetamos muchísimo la especificidad y no son cosas de las que se puedan tocar de oído. Entonces todo lo que tiene que ver con los niños es bastante multidisciplinario. Y cuando estamos trabajando en el trayecto formativo, ya ahí manoseamos más, nos mezclamos. Realmente, no sé, hay un curso que empezó siendo solo de humedales y después fue tocándose con la agroecología, porque íbamos comprendiendo que el humedal era el humedal y su orilla, no era lo mismo para los patos que hubiera soja a que hubiera un espinal. Entonces ahí hay bastante interdisciplina, y también hay bastante de transdisciplina con los educadores, porque por ejemplo vemos que por ahí aparece un tema curricular que tienen que dar, y resulta, el investigador de Córdoba que yo les decía en uno de los papers, dice, los temas del currículum son añejos, están obsoletos, y él llama temas de borde, pero hay algunos temas de borde que no están en el currículum así, sino son situaciones reales, que hay que verlas transdisciplinariamente. Entonces, alguien aporta un tema, el otro, resulta que la maestra va, o el profesor va y da un tema, humedales, y ya no sabe siquiera de dónde lo está dando, si desde la agroecología, si desde de entender que un río también es un humedal, y ahí pasa la transdisciplina como pasa en la ecotoxicología, ¿no? Por ahí nos pasa eso, bueno, yo no sé, tengo que hablar con un toxicólogo, un ecotoxicólogo, y hay cosas que realmente uno las va sabiendo y las va integrando, ¿no? Y ahí puse un ejemplo del Gran Tour, que es un recorrido en sitio que se va a hacer el año que viene, donde hay visitas, por ejemplo, a las reservas educativas que tenemos, y lo puse como un ejemplo de, por ejemplo, esas reservas que se llaman sitios educativos estratégicos para las aves, tienen una relación central con el doctorado que empieza Silvia ahora. Y bueno, entonces ella va a ser ahí el eje de ese trabajo. Pero también en el mismo viaje vamos a trabajar en los planes de manejo usando los indicadores de sustentabilidad, y eso tiene relación con el doctorado que empieza Pedro ahora, con indicadores de biodiversidad,
y con lo que presentó hoy a la mañana Ayelen Muchuti en su doctorado con indicadores también. Entonces, bueno, hay una mezcla que uno no podría decir bien dónde está. En esa misma salida de Grand Tour vamos a hacer los registros gráficos para el doctorado de Meli, que es la colecta final de imágenes para que ella pueda hacer una de las entregas de su investigación, y también vamos a trabajar de nuevo haciendo la devolución de los resultados a la comunidad con muchas de las estrategias que Agostina está usando en Entre Ríos cuando trabaja con los cazadores o con las familias. Entonces, bueno, lo puse porque me encanta, hay más para meter, digamos, somos 9 personas que estamos haciendo doctorado acá y con temas que se chocan, entonces nos encanta no saber bien dónde estamos parados, si en la multi, en la inter o en la transdisciplina. Bueno, y un ejemplo de eso, yo puse ahí abajo un solo ejemplo de red, liderado en este caso por Aye, y es solamente la gente de San Javier, eso es solo un pueblito, San Javier, un pueblito súper de cazadores, donde logramos que todas esas personas, muchas de las cuales tienen un esposo cazador o un guía de caza, no sé, estén colaborando, interesados en la salud de los niños, y hayamos armado con la ayuda de Tuti, que también por Meet íbamos siempre ayudando, a que se pudiera sostener el muestreo en pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, esta señora Delia está ayudándonos desde el 2015, pero la gente sigue porque hay un interés real en que la salud esté mejor para esos chicos. La siguiente, ¿les pasa a vos, Martín? ¿Qué impactos esperamos? Que esos argumentos científicos estén mostrando ese impacto en la caza deportiva y estén mostrando los vínculos que hay entre los compartimentos ambientales, los patos, los niños, y que ese conocimiento sea fundamento para, de una vez, sustituir el plomo y regular la caza. Ya no hay más excusas, es como dice uno de los autores, Anemo, ¿no? O sea, podemos seguir investigando, pero el problema existe, ahora solamente hay que invertir en comunicar estratégicamente y en cambiar el problema. Siempre que los gobiernos no cedan ante las presiones de los cazadores, que son, bueno, el gobierno a veces tiene una vinculación directa con los cazadores, entonces es difícil. Uno de los trabajos dice que ese es el principal problema, que hasta la monarquía y los gobiernos a nivel internacional están afiliados a la caza, aunque son muy pocas personas. En Santa Fe es un recorte de lo mismo. Entonces, bueno, que esas presiones nos permitan que se beneficien, sobre todo las mamás de familia súper preocupadas, porque los maridos viven de la casa a veces, y hay que ver cómo hacen para que los chicos tengan proteína, y si se cazara con municiones alternativas podrían comer perfectamente los patos y lo que fuere. Y también los beneficiarios que a veces quedan en la historia, que son los que no tienen voz, los que no pueden defenderse, los que están ahí, como todas las otras especies no humanas que están en la cadena del plomo y de la degradación de los humedales. Y como perjudicados puse autopercibidos como perjudicados los cazadores, los operadores que nos pelean o que a veces se resisten un montón, pero que a la larga, la verdad que si comprendieran, serían beneficiados. Y ese propósito reúne un poco lo que ya veníamos diciendo, como para cerrar, que se espera continuar, o sea, poder sostener nosotros y los que sigan todas esas acciones con los gobiernos, a fin de que lo que ya está, que está bueno, se aplique, y si no, se cree la normativa que se necesita, tanto en Santa Fe como en otras provincias, para que el plomo y la sustitución del plomo no sea un mito, porque trajimos daneses expertos que mostraron que es perfectamente posible cazar con otras municiones no tóxicas, o prohibir la caza en caso de que sea necesario, según el estado de los ambientes y de la población de las distintas especies. Bueno, estos son los resultados que yo les decía que son un poco abrumadores, después los vamos a sacar, pero son solamente reglas de 3 simples y multiplicaciones. En el año 2018, que es a donde pudimos acceder a los datos, encontramos nada más ahí 299 cazadores, que por promedio de lo que vimos están cazando alrededor de 7 días, o sea, algunos vienen 12, otros vienen unos 7 días. Según los formularios de Cobo que nos informaron, los locales claves pueden cazar en un promedio de 239 tiros, y a la vez cada uno de los cartuchos tiene unos 32 gramos y unos 200 perdigones, los que son número 5. Entonces, si uno nada más para ese año hace una multiplicación
y a la vez después lo multiplica por los 35 años, o 34 si le descontamos la pandemia, donde se sabe que hay una casa sostenida en la provincia, estaría dando aproximadamente 3.507.449 toneladas de plomo. Y eso es una fortuna. Si después nos acordamos del primer paper que nos decía que para un cuadradito necesitamos $10.000 para sacar una capa de suelo, esto viene hace 35 años, hay arroceras que se aran, entonces ya no hay qué capa de suelo sacar, no hay biorremediación, fitorremediación que funcione, nada. El plomo va a seguir estando por años, cada munición tarda muchísimos años, hasta 300 en desarmarse, y una sola puede contaminar hasta 12.000 litros de agua. Eso que leí son municiones. 3.500 millones de municiones, o son 561.000 toneladas de plomo. Eso es una fortuna de plomo, y eso va, sí, al chico que se come el pato, pero también irá al río y estará en el pez, y estará, como nosotros medimos, en la planta de arroz y en la comunidad vegetal nativa. Cuando uno ve esos datos, lo primero que sale es decir, bueno, basta, o sea, pare de pipetear y hay que ver qué hacemos con esos datos. Bueno, lo demás anecdótico, pero lo que no es tan anecdótico es que en un niñito de 2 años, que el padre decía que ni bien le salen los dientitos para ver que es macho, se le da carne de pato enseguida a los 6 meses. Entonces ese niñito tenía 27.6 microgramos por decilitro de sangre, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay que tener 0, porque antes decía 5 microgramos, pero 5 ya no es seguro. Entonces ese es un niñito, pero tenemos 100 y pico de niños medidos varias veces, 2015, 2017, 2020, 2021. Y siempre hay plomo, más, menos, siempre hay. Entonces hay que ver cómo uno hace para seguir con este dato y cómo se hace para que entre todos, con lo que cada uno tenga, podamos aportar, ¿no? Estas personas son claves, estos entrevistados no paran, y no solo con el plomo. O sea, esa era una de las preguntas que nosotros con Meli decíamos, bueno, ¿qué están haciendo los locales por el plomo? Nada, estamos dando clase. O sea, entonces nos toca el plomo y nos tocan las quemas y nos toca que los chicos estén contentos aprendiendo también. Entonces no es tirar la pelota a los santafesinos, sino ver qué podemos hacer desde las universidades, desde el Estado y demás. Una nueva pregunta que tiene mucho que ver con Tami, Lupe y un montón de personas trabajando en territorio es, después de toda la información que les mandamos con los chicos de influenza aviar y de todo esto que tiene que ver con no vayamos a los humedales porque podemos cruzar bichos, ¿qué otras cosas hacen las personas cuando no pueden ir a los humedales? Y la pregunta entonces es, ¿cuántas de las instituciones custodias de la red, que realizan todos los años un conteo a los humedales para relacionarse positivamente con la fauna y demás, cuando no pueden ir, qué otras cosas hacen sumando actividades de restauración ambiental, ya sea en las orillas de humedales o en otros ecosistemas? Sabemos que hay un proyecto que se llama 1 metro cuadrado de árboles nativos, que juntan 150 tetrabric y ponen semillas de nativa y después salen a restaurar. Y sabemos que hay otras iniciativas que son espectaculares, que han iniciado ellos solos con muchísima autonomía, ¿no? Bueno, proyecciones. El año que viene, si podríamos ir a Santa Fe, como decíamos, a hacer el Gran Tour, tanto los registros gráficos, la devolución de los resultados a las personas, y también una nueva propuesta de diplomatura para el 2025 en la Facultad de Humanas, obviamente abierta a la gente de Santa Fe y a todas las otras personas que quieran seguir trabajando en esto. Y como actividades relacionadas, la buena noticia es que CONEAU nos aprobó una maestría hace muy poco tiempo, que sería la primera maestría en Argentina, que se llama Una Salud, y que de alguna manera recupera toda la estructura de trabajo que aprendimos con la diplomatura. La principal es golpear puertas a las universidades nacionales, es decir, usted es experto en eso, sí, ¿qué sabe? Bueno, ¿nos podría dar clase? Nos podría dar clase, ¿no? Entonces hay 7 universidades nacionales, bueno, Martín es uno de los profes ahí interpelados, que están aportando sus recursos humanos para que podamos hacer una diplomatura que les sea barata a la gente, un trayecto formativo que les sea barato o gratis a las personas, y una maestría ahora que medio nos autocopiamos del sistema, y en este momento hay 51 profesores de 7 universidades nacionales y 2 de afuera, interactuando, todavía no interactuando, porque recién acaban de aprobar la maestría, y además estamos con algunas complicaciones para iniciar los intercambios, pero se espera que el año que viene podamos trabajar en la articulación de los contenidos para en el año 2025 iniciar las actividades. Así que esa sería la más linda de las actividades relacionadas.
Muy bien, termino. Desafíos, formación del equipo de trabajo de salud pública, re difícil. También los altos costos, como decía Adri, y la consecuencia de esos dos es que medimos el plomo en niños con diferentes metodologías, las que podíamos. En un momento era un autoanalizador, en otro momento tarjetas, en otro momento era sangre directa al laboratorio, y bueno, eso nos complica un poco. Y pendiente, que para mí es un pendiente muy importante, es que todavía no podemos cerrar el artículo de salud pública de niños, y eso es súper necesario para poder seguir traccionando la legislación. Los cursos que me sirvieron muchísimo fueron el primero de humedales, para trabajar con la comunidad más acertadamente, el de derecho ambiental, porque muchas de las cosas que aprendí me van a hacer meter menos la pata cuando tengamos que hacer acciones legales, y el de Quali, como dije, que me ayudó un montón a aprender cosas que no tenía ni idea. Así que muchas gracias. Bueno, Andrea, gracias. Excelente como siempre. Mientras vos hablabas, me empecé a acordar de otro ejemplo de una salud que los veterinarios tenemos alto impacto, que es la hidatidosis. Y en la Patagonia, cuando se hizo la jornada acá hace unos años, que vinieron los especialistas, hablaban de que va la agente sanitario a un campo en el medio de la Patagonia, le explica al puestero que no le dé las vísceras al perro, y el puestero le contesta, pero lo único que comen los perros es cuando carneamos la oveja, y nosotros comemos la carne y ellos comen las vísceras. Entonces le decía, bueno, pero cocínenlas. Y le decía, no, porque la leña la necesitamos para calentarnos nosotros, no la podemos usar para cocinarle al perro. Entonces, tomando ese ejemplo, ¿qué espacio ven ustedes, más allá de que se pueda reemplazar el plomo, qué espacio ven ustedes con la gente, eso para que pueda reemplazar, no consuman los patos? ¿Eso es posible o la gente, como tiene que comer y tiene hambre, come los patos aunque sepan que hay plomo? Mira, dos cosas me surgen de la respuesta. Por un lado, con Tuti nos pasó exactamente eso que vos decís, con los cazadores de Casa Mayor, con los jabalíes, que le decíamos, bueno, pero no le des víscera al perro, bueno, entonces se muere flaco. Y cocinarla al pobre señor en unos tachos afuera, tratando de que llegue a que no tenga el color rojo, bueno, tal cual lo que decís. Y uno se da cuenta que queda urbanita haciéndole esas propuestas, es decir, cuando vos te vayas yo le voy a seguir dando hígado porque es la única que tengo. Entonces, diferenciar que uno se quede tranquilo dando el consejo y después se vuelva acá, a ver cómo más se compromete con esa persona. Por eso es tan difícil trabajar en muchos lugares al mismo tiempo, y por eso yo elegí quedarme en Santa Fe, no se puede con todo. Yendo al tema bueno, con Ayelén trabajamos con dos nutricionistas que están en la foto, haciendo un montón de recomendaciones de qué comer y qué no comer. Yo le he llegado a decir, mirá, el que esté prohibido, ¿no? Dale carpincho al nene, porque por lo menos es un tiro, le podés sacar el resto y dale carpincho, más allá que esté permitido o prohibido. Pero más allá del consejo particular, hicimos un cuadernillo por ahora que tiene un montón de consejos, pero también analizamos con Ayelén trabajar el traspatio, ver de qué manera con el pro huerta, con ave de corral, con lo que se pueda, se llegaría a dar otras respuestas si es que se involucra INTA o la Universidad del Litoral. El problema de eso es que también cuando vas conociendo la idiosincrasia de los lugares, te das cuenta que un montón de las mamás no van a hacer ni huerta ni traspatio porque si no ya lo hubieran hecho. Entonces, por un lado pensamos en eso, del traspatio. Por otro lado dijimos, bueno, vamos a traer a cocinar a Malman. No sé, alguien así. Después conseguimos otro. Dijimos, bueno, vamos a hacer clases de cocina, pero divertidas, con lo que hay, sin pensar que la señora va a hacer huerta, porque no va a hacer huerta. Entonces era la otra línea en paralelo, decir, bueno, los que quieran estos recursos, los que quieran estos, y el tríptico mucho no sirve, es qué es lo que terminan creando con ellos en los talleres participativos las personas del lugar. Si no, uno va contento que dijo y dio el tríptico, pero la cosa después queda igual. Pero es el kit de la cuestión. Y el otro kit es tratar de que entiendan que si vale lo mismo la munición de acero, casi lo mismo, y estos daneses que te contamos que trajimos mostraron que no hay diferencia ni en la penetrabilidad, ni en la puntería, ni en la dispersión, hay que hacer campaña tipo Meli Guerrero, cómo mejorar un mensaje, para que se entienda que vale lo mismo y que hay que cambiar. Todos damos el ejemplo de Ternit. Bueno, en un momento dijeron el fibrocemento no anda más, y todo el mundo, no, tiene que andar, y todos se resistieron, y dijeron, va a andar, no va a dar cáncer, lo va a andar. Eternit dijo, no, voy a inventar el tricapa, no sé qué, me voy a adelantar, porque esto...
Y cuando vino la legislación, Eternit salió con los tricapa, y ya sabía que tenía mercado ganado. Tendríamos que conseguir lo mismo con los armeros. Es decir, bueno, mercado ganado, vendé acero, dejen de resistirse, o sea, el problema está. Entonces nos toca socializar el problema y ver, estamos trabajando siempre con 2 empresas que hemos trabajado, una de ellas, Fiocchi, fabricó los cartuchos de acero y no se compró nadie. Nadie. Tenían 3.000 cajas vendidas. Y ahora quieren cerrar y nosotros decimos, no, esperen porque vamos a ayudarles a hacer difusión. Pero la gente no sabe comunicar estratégicamente. Comentario nada más. Sí. O sea, paisana, chicos, soy del medio de la Patagonia. Mi viejo vivió en el campo toda la vida, así que lo de hidatidosis era un tema trascendental para nosotros. Mi viejo, obviamente, en el medio de la meseta se cazaba, no había otra manera de alimentarse, de conseguir proteínas. Sabíamos de la hidatidosis, pero se seguía haciendo, lleno de perros, porque eran los que manejaban las ovejas, así que estábamos rodeados de perros. Pero la educación para nosotros fue fundamental. Por eso me parece que lo que vos dijiste es porque mi viejo no dejó de cazar, no dejó de darles achura a los perros, siguió, pero nosotros, cuando éramos chicos, íbamos a la primaria, a la escuela, me acuerdo que se trabajaba muchísimo, y me hiciste acordar con lo de los trípticos, porque nos daban como trípticos, pero eran para colorear. Así que nos pasábamos clases coloreando y las flechitas, o sea, no era solamente el tríptico así nomás. O hacer láminas y exposiciones en las ferias de ciencias de la escuela, re humildes y chiquitas, había no sé cuántos stands de hidatidosis. Era el eje que nos atravesaba a todos, o por la mascota, o por el perro, o por el paisaje, o por el campo. Y digo, mi viejo nunca dejó de cazar, ¿no? Pero nosotros, sus hijos, que íbamos a la escuela, a nosotros nos entró, pero lo de la hidatidosis, nosotros cambiamos, pero gracias a la escuela. Mira, en relación a eso que decís, un comentario que yo quiero revalorizar un montón, el trabajo de Rubén Quintana, de Ana Silva, de quienes nos respaldan y nos dicen, no sé, Rubén Quintana es director de Ayelén, de allá de Santa Fe, Muchuti es director mío, es director de Melina, trabaja en humedales y está igual que nosotros preocupados, como todos, por ver cómo generar un cambio. Y el doctorado de Melina, también respaldado por Ana Silva, por Alexis Trigo, que es brillante, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para que ese tríptico entre por todos lados? Entonces Alexis dice, bueno, transmedia. ¿Yo qué? No tengo idea qué es transmedia. Bueno, me explican, transmedia, entonces en vez de, porque si vos te pones a hablar 3 horas, la gente se va, entonces hay que darle capítulo, 1, 2, 3, 4, 10. Tipo una serie de este problema. Documental, y ella empieza con las métricas. ¿Quién vio el documental? ¿Cuáles lo vieron hasta el final? ¿Cuáles lo vieron hasta los 20 minutos? ¿Cuáles de ustedes lo van a ver? Que está en la página de Custodios. Entonces, bueno, documental, tríptico, cuadernillo, Ayelén, dale. Y ella está con el nutricionista y el cuadernillo de nutrición. Y Tuti, cuadernillo de plomo. Y Ezequiel, ayudando ahí al jabalí, la hidatización. Bueno, Silvia. Entonces, hay tantas personas que ya están golpeadas, y espero que se sigan golpeando, que entonces ese cuadernillo que a vos te motivó tendría que darnos chance de que entre por otro lado. O sea, ahora Cristian, que está ahí, Lupe Valenti y Tamara están dando ellos, como custodios, formación de formadores, le llaman, y entrenan a las maestras de cómo hacer el sustrato, de cómo poner una semilla, de cómo restaurar un humedal o lo que fuera. Eso es magia. Entonces creo que es lo que pasa cuando uno se ama a lo que está haciendo y se apasiona con un tema y trata de molestar a todo el mundo que puede. Y sí, la educación sería un repilar.